En este vídeo me gustaría hablar del ADN. A mí cuando hablan de ADN Barça, la verdad es que me ponen de los nervios. No es ADN, son estilos. Ya está bien de decir cosas que no son. Llamemos a las cosas por su nombre. Y en los tiempos que se han producido. El estilo de Johan Cruyff, en paz descanse, era un estilo que gustaba. Rápido, dinámico, vertical, profundo, que rompía las defensas una vez y otra vez. El estilo de Guardiola era, en muchos momentos, de mucha posesión del balón, pero también, cuando querían, por la calidad de esa plantilla y de esos jugadores, profundidad, verticalidad y con un juego interior que creo que en muy pocas ocasiones a nivel de historia de fútbol se ha podido ver. Y por eso lo del tiki-taka y tanto toque. Pero cuando querían, terminaban los partidos 4, 5 o 6-0. Y no pasaba absolutamente nada. Cuando tú no tienes un entrenador como el gran Johan Cruyff, o no tienes un entrenador magnífico como Pep Guardiola, y no tienes los jugadores que tenía en aquel momento Johan, o no tienes los jugadores que tenía Pep Guardiola, no puedes estar intentando hacer lo mismo que estos hacían. Tienes que reinventarte. Y si el fútbol ha avanzado en estos últimos 15 años, 10 años, 8 años, y ahora tenemos un fútbol más moderno, más profundo, más fuerza, más físico, etcétera, etcétera, te tienes que adaptar a esos tiempos. Y máxime, cuando tú no tienes ni a jugadores que te pueden hacer lo que hacía el equipo de Guardiola, ni hacer lo que hacía el equipo de Johan Cruyff. A ver si lo entendemos de una vez por todas. No se trata del ADN. En el Barça siempre se ha tratado bien el balón, desde épocas pasadas. Porque el Barça es uno de los grandes, y en el Barça había que tocar bien el balón para ser jugador del Barça. Porque había que llenar un estadio como el Camp Nou y al público no lo puedes aburrir. Y tienes que hacer un fútbol vistoso. Dejémonos de ADNs y cosas de estas. Porque el Madrid también tiene su ADN, si nos ponemos así. ¿O es que el año pasado, demostrando una vez más que en su torneo importante, en donde se mueven como peces en el agua, en la Champions, no haciendo buenos partidos en general, pero sí sacando una casta especial que no he visto en muchas ocasiones, en general en equipos de fútbol, se llevaron al final la Champions? También podrían tener un ADN. No se trata de ADN, son estilos y formas de jugar y jugadores en épocas distintas que hacen lo que un entrenador les pide y les saca, si es buen entrenador, el máximo rendimiento a ese tipo de jugadores. Y ya está. Dejémonos ya de lo de ADN, de la selección y tal. La selección española ganó un europeo, ganó un mundial y de nuevo otro europeo, porque es verdad que coincidieron jugadores maravillosos que en ese momento estaban en el Barcelona en un momento on fire. También habían jugadores del Real Madrid que también estaban haciéndolo muy bien. Y se juntaron una serie de circunstancias que hacían campeonísima a la selección española. Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Una vez que se terminan esa jornada de jugadores, el ADN, por decirlo de alguna manera, ya no es el mismo. Una cosa es lo que está en nuestro subconsciente, lo que quisiéramos volver a ver, y otra cosa es adaptarse a los medios cuando ya no tienes a la hornada de futbolistas que has tenido en otras épocas. La época de Johan Cruyff, la época de la selección con Luis Aragonés y Del Bosque, la época de Guardiola o los primeros años de Luis Enrique como entrenador del Barça. Si ya no tienes a esos jugadores, te tienes que acoplar y amoldar a lo que tienes en estos momentos. Y si es verdad que en la cantera de Barcelona siguen saliendo jugadores muy buenos, porque eso es una evidencia y es verdad, pero va a faltar tiempo para que estos jugadores puedan demostrar, tanto en la selección como en el FC Barcelona, la veteranía que necesitan para ganar los títulos. Esta es, a mi manera de ver, de una forma muy humilde,
lo que pienso sobre el dichoso ADN en el Fútbol Club Barcelona. Son estilos, etapas, jugadores, entrenadores completamente distintos. Quizás se asemejan un poquito más Guardiola y Cruyff, porque Guardiola tuvo la oportunidad de vivir la época Cruyff. Pero nada más. Cada uno es un estilo completamente distinto. Cruyff era más al ataque, le daba igual perder por 3 o por 4 si él metía 5 o 6. Y Guardiola era más conservador, sabiendo que en el momento que apretaban una palanca, una velocidad, 2, 3 o 4, le metían 3 o 4, porque delante tenían unos jugadores de ensueño y marcaban la diferencia cuando les apetecía. Esta es para mí la explicación que les he querido dar del dichoso ADN, que ya cansa cuando lo nombran algunos en reiteradas ocasiones.